En esta oportunidad, amadas y amados, queridas familias, tenemos la lección de la Escritura Sagrada en el Nuevo Testamento, la segunda carta a los tesalonicenses. De allí el capítulo 3, los versos 6 hasta el verso 13. Leemos de la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea y recibimos la palabra de Dios en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que viva desordenadamente y no siga las enseñanzas que ustedes recibieron de nosotros. Ustedes mismos saben cómo seguir nuestro ejemplo, porque nosotros no vivimos entre ustedes de manera desordenada, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo, sino que día y noche trabajamos muy duro y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y no es que no tuviéramos derecho a hacerlo, sino que quisimos darles un buen ejemplo a seguir. Cuando estábamos con ustedes, también les ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Y es que nos hemos enterado de que algunos de ustedes viven desordenadamente y no trabajan en nada y se entrometen en lo ajeno. A tales personas les ordenamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que simplemente se pongan a trabajar y se ganen su propio pan. Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Palabra de Dios. Es posible que usted haya escuchado esa frase antes: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Esa es una frase bíblica que ha sido citada como algo proverbial desde que fue pronunciada y fue escrita por vez primera. Hay quienes ven en esa expresión una justificación para llevar un estilo de vida que se desentiende, se desconecta de aquellas personas que en el mundo carecen de recursos para subsistir. Fundamentándose en esa expresión bíblica, hay quienes tildan y señalan de vagas y de mantenidas a todas aquellas personas que necesitan algún tipo de ayuda económica para sostenerse. Y quienes así lo hacen se amparan en la frase bíblica para entonces acusarles de vividoras. Y es cierto que en toda sociedad hay quienes se las inventan y quienes se las ingenian para evadir la responsabilidad de trabajar y viven, como se decía en mi barrio, viven del cuento. Pero es cierto también que en toda sociedad hay personas que son víctimas del mismo sistema socioeconómico y viven en desventajas frente a las demás. Y viven en el nivel de la pobreza, no porque quieren, sino porque no tienen oportunidad de salir. Y es cierto, además, que las circunstancias en las que se escribió la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses
no son las mismas circunstancias que se viven en el siglo XXI, particularmente en la sociedad occidental. Y de esta manera, quienes toman por los pelos los textos bíblicos y los aplican indiscriminadamente a nuestro contexto, corren el peligro de distorsionar la palabra de Dios, porque confunden sus propios prejuicios y no son lo mismo ni se escribe igual. Por tal razón, nuevamente afirmamos la importancia de acercarse al texto bíblico con mucho cuidado, con respeto, con reverencia y con las herramientas que las ciencias de la interpretación bíblica nos otorgan para descubrir esos principios universales que contienen palabra de Dios indistintamente de la diversidad circunstancial en el aquí y en el ahora. Habiendo entonces reconocido la distancia histórica y la distancia geográfica entre nosotros y la comunidad del texto bíblico, podemos entonces clarificar que este pasaje no es, óigalo bien, no es un acercamiento al problema de la pobreza. Ese problema descrito de por qué hay quienes tienen recursos económicos y por qué hay quienes no los tienen. De eso no es que se trata el pasaje. Y mucho menos se trata de un asunto de clases sociales como las que conocemos en esta parte del mundo, indistintamente de lo que digan los intérpretes en ambos extremos del espectro político. No se trata de eso. Ni siquiera va dirigido el texto bíblico que hoy leemos para la sociedad secular en general. Ese texto va dirigido a la comunidad de fe y específicamente a la iglesia de Tesalónica después de la mitad del siglo I. Por lo tanto, tenemos que mirar aquella comunidad. En términos generales, los miembros de aquella congregación estaban pasando momentos pero que muy duros, crisis, persecución religiosa, muerte de amigos y familiares por causa de su testimonio de fe y otras calamidades. Y en medio de las angustias que estaban enfrentando, se habían aparecido por allí maestros que anunciaban el regreso inmediato de Jesús como el punto final de los sufrimientos de aquel momento. Y hubo entonces quienes encontraron en esas enseñanzas una vía de escape a las realidades complicadas que estaban viviendo. No importa el dolor, no importa la angustia, no importa el duelo, ni la preocupación, porque el Señor viene y viene ya definido como ahora mismo. Entender la fe como una vía de escape tiene ciertas consecuencias problemáticas que se manifestaron en la comunidad cristiana de Tesalónica. Una de esas consecuencias tenía que ver con el sustento de los miembros de la comunidad. Y ahí es que es bien importante reconocer la diferencia organizativa entre aquella comunidad antigua y nuestras comunidades en el presente, por lo que se atestigua en el libro de los Hechos,
las congregaciones cristianas primitivas practicaban un modelo de organización social comunitario donde los diferentes miembros, cada uno compartían sus bienes, sus propiedades y sus recursos para el sustento y el bienestar común. Ellos no fomentaban la práctica de tal cosa como propiedad privada en el sentido que la entendemos en el tiempo contemporáneo. Para la subsistencia de todas y todos en aquella comunidad era entonces indispensable la participación de todas y de todos, con excepción de aquellas personas que tuvieran ciertas limitaciones, como lo eran las viudas que no tenían hijos y que no tenían familiares. Entonces, en aquel contexto, que es un modelo social y económico de interdependencia, en aquel contexto resultaba trágico que hubiera hermanos que, pudiendo trabajar, no lo hicieran porque no estaban aportando nada para el bienestar de la totalidad de la comunidad. Y más aún, a la luz del texto bíblico que leemos, además de no aportar al colectivo, resulta que aquellos hermanos y hermanas consumían el producto del trabajo de los demás y para completar el cuadro se la pasaban entrometiéndose en lo ajeno. Dije que eso fue en aquel tiempo y en aquella época, ¿verdad? A eso el autor bíblico, a todo eso que yo acabo de describir, el autor bíblico le dio el nombre de conducta desordenada o conducta indisciplinada. Y era algo que tenía un impacto muy negativo en el bienestar de la iglesia como comunidad. Y de ahí entonces, por lo trágico de la situación, de ahí entonces podemos entender por qué el autor les envía esta expresión tan categórica diciéndole: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. La conducta de los indisciplinados constituía un atentado contra la buena convivencia eclesial. Y ese tipo de conducta debía ser entonces reprendida y debía ser entonces rechazada tajantemente para proteger la salud de la congregación que ya se encontraba en un ambiente de hostilidad y persecución externa. Para el autor de la carta, fe implica práctica. Fe implica práctica, es decir, el apóstol había enseñado a los miembros de aquella iglesia a asumir responsabilidad concreta por el bienestar común. Y es en ese punto que nos encontramos con los principios y fundamentos de la palabra divina que siempre son pertinentes. Hoy vivimos una circunstancia cultural y social donde se fomenta de múltiples formas la exaltación del individualismo por encima del bien común. El culto al yo, consciente o inconscientemente, nos lleva a un estilo de vida que se fundamenta en que lo mío es mío y lo tuyo también. El yo busca ser satisfecho no solo por uno mismo, sino por todos los demás. La compasión, la solidaridad, el darse por otros, el ofrecerse uno mismo por los demás,
Todos esos son valores que tenemos la tendencia a admirarlos en otras personas, en tanto y en cuanto no nos corresponda a nosotros poner en práctica esos mismos valores. Allá los santos y las santas, allá esas personas especiales que tienen un gran corazón, pero yo soy solo un simple humano, y usted sabe cómo son los humanos. El autor bíblico insistió en que la conducta de desprendimiento y disciplina es algo que puede ser imitado, es decir, es algo que puede ser puesto en práctica por todos aquellos que se consideraban hermanos y hermanas en la fe. Querida y querido amigo, aquí en el santuario o en la distancia, escucha bien esto: la fe no puede desconectarse del contexto cotidiano. La fe no puede desconectarse del contexto cotidiano. La esperanza de un mejor futuro no puede desligarnos de nuestra responsabilidad de contribuir para un mejor presente. La esperanza del regreso del Señor nunca debe ser motivo para que no hagamos nada para aportar todo tipo de recurso disponible en el aquí y en el ahora para mejorar este mundo. Se dice que Martín Lutero, a quien celebrábamos el mes pasado, que él afirmó lo siguiente: si el mundo se fuera a terminar mañana, como quiera yo plantaría un árbol hoy. Si el mundo se fuera a terminar mañana, como quiera yo plantaría un árbol hoy. El reino de Dios será consumado, será completado cuando el Señor regrese en gloria. Pero el reino de Dios, más que ser un lugar geográfico, el reino de Dios es una forma de vivir. El reino de Dios es una manera de actuar teniendo como modelo a Jesús. El mismo que nos enseñó a orar diciendo: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Oiga, ¿y a quién usted cree que le toca hacer la voluntad de Dios en la tierra? ¿A los ángeles? Todas las semanas nosotros elevamos aquí la oración del Padre Nuestro. Yo quiero invitarle a usted a que no la haga de manera automática. No piense lo que usted está diciendo. Cuando Jesús nos enseña a orar diciendo: venga tu reino. Es tu reino, no son los reinos nuestros. Hágase tu voluntad como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. No es que venga otra gente a hacerla, es que yo y tú nos estamos comprometiendo a hacer la voluntad de ese reino. El reino de Dios se espera, pero el reino de Dios también se construye y se trabaja en el día a día. El reino de Dios nos orienta, como Jesús enseñó y practicó, hacia donde hay dolor, hacia donde hay sufrimiento, hacia donde hay necesidad, hacia donde hay escasez.
y donde hay injusticia, para asumir posturas y llevar a cabo acciones concretas que marquen la diferencia. El último verso que leíamos en esta porción bíblica, allí se hace el llamado claro y concreto: no se cansen de hacer el bien. ¿Por qué será que el apóstol le dice a aquella gente: no se cansen de? Porque ¿qué se cansa? Es natural, hay cansancio. Pero el apóstol les está recordando: no se cansen de hacer el bien, no se cansen. Fíjense bien, que allí no dice: no se cansen de pensar el bien, o no se cansen de hablar sobre el bien, o no se cansen de desear y anhelar el bien. Todo eso es bueno, es lindo y es honorable, pero el texto bíblico contundentemente dice: no se cansen de hacer el bien. De eso no nos podemos cansar. Mis amores, hace mucho tiempo escuchaba una frase que me cautivó y se me ha quedado prendida en el corazón, y la comparto hoy como exhortación para todas y todos nosotros. No le pidas al Señor que guíe tus pasos si no tienes la intención de mover tus pies. Soli Deo Gloria. Amén. Amado Señor, orienta nuestra mente con los pensamientos de Cristo. Orienta nuestro corazón con el corazón de Cristo. Orienta nuestras vidas con la vida de Cristo, de tal manera que seamos de facto cuerpo de Cristo, donde quiera que estemos, extendiendo nuestras mentes, corazones y vidas hacia quienes están en dolor, desventaja, angustia y soledad. Que podamos hacer tu voluntad, como se hace en los cielos, ponerla a nosotros en práctica. Por Cristo Jesús, así oramos y así creemos. Amén.